Durante años, en distintos países de Sudamérica, empezaron a desaparecer niñas sin dejar rastro, en lugares donde algo así no debería pasar. Al principio, cada caso parecía aislado, lo suficientemente distante como para no levantar sospechas, como si fueran tragedias independientes, sin conexión entre ellas. Pero con el paso del tiempo, algo empezó a repetirse. Pequeños detalles que no encajaban del todo, patrones que solo se veían cuando alguien se detenía a observar con atención. No era casualidad. Había una forma de actuar, una manera concreta de acercarse, de elegir, de desaparecer sin dejar huella, como si alguien supiera exactamente lo que estaba haciendo. Durante mucho tiempo, nadie logró unirlo todo. Nadie sabía quién era. Nadie sabía cómo lo hacía. Hasta que finalmente lo detuvieron. Y en ese momento, todos pensaron que todo había terminado. Pero en realidad, ese fue el momento en el que empezó lo peor. Cuando lo detuvieron, nadie imaginaba lo que estaban a punto de escuchar. No parecía alguien que llamara la atención. No encajaba con la idea que cualquiera tendría de alguien capaz de hacer algo así. Y precisamente por eso, durante tanto tiempo, nadie sospechó de él. Había pasado desapercibido. Había estado allí, moviéndose entre la gente, cruzándose con personas que nunca imaginaron quién tenían delante, como si formara parte del entorno sin dejar ningún tipo de huella. Pero cuando empezó a hablar, todo cambió. Al principio, sus palabras no parecían diferentes a las de cualquier detenido, respuestas cortas, sin detalles, como si estuviera midiendo lo que decía. Pero poco a poco, la historia empezó a tomar forma. Y lo que al principio parecía un caso más, empezó a transformarse en algo mucho más grande. No se trataba de una sola desaparición, ni de un hecho aislado. Era algo que llevaba años ocurriendo, algo que nadie había visto venir. Los investigadores comenzaron a darse cuenta de que aquello no era un caso normal, no solo por lo que decía, sino por la forma en la que lo hacía, con una calma que resultaba difícil de entender, como si no estuviera hablando de algo real, como si todo aquello no le afectara en absoluto. Y fue en ese momento cuando decidieron comprobarlo. No bastaba con escucharlo, tenían que ver si lo que decía era cierto. Porque si lo era, entonces estaban frente a algo que no tenía precedentes. Al principio, los investigadores no sabían hasta qué punto debían tomar en serio lo que estaban escuchando, porque había algo en su forma de hablar que no encajaba, una mezcla extraña entre tranquilidad y distancia, como si estuviera contando algo que no le pertenecía. No mostraba nerviosismo, no dudaba, no parecía preocupado por las consecuencias, y eso hacía que cada palabra tuviera un peso distinto, más difícil de interpretar. Aún así, decidieron seguir escuchando, porque cuanto más hablaba, más detalles aparecían. Pequeñas piezas que empezaban a formar una historia demasiado precisa como para ser inventada, demasiado concreta como para ignorarla. No hablaba de un solo lugar, ni de un solo momento. Sus palabras se movían entre distintas ciudades, distintos países, distintos escenarios que, hasta ese momento, nadie había conectado entre sí. Y ese fue el primer indicio de que aquello no era un caso aislado. Era algo mucho más grande. Los nombres, las fechas, los lugares, todo parecía encajar dentro de una misma línea, una secuencia que llevaba años construyéndose sin que nadie la viera completa. Pero escuchar no era suficiente. Necesitaban comprobarlo, porque si todo aquello era cierto, significaba que habían pasado por alto algo enorme,
algo que había ocurrido delante de todos sin que nadie lograra unir las piezas a tiempo. Fue entonces cuando decidieron acompañarlo. Lo llevaron a uno de los lugares que había mencionado, no con la intención de creerle, sino con la necesidad de confirmar si lo que decía tenía alguna base real. Al principio, el entorno no parecía diferente a cualquier otro. Un terreno abierto, aparentemente normal, sin señales evidentes de que allí hubiera pasado algo fuera de lo común. Pero él sabía exactamente a dónde ir. No dudaba. No se detenía a pensar. Caminaba con seguridad, como si ya hubiera recorrido ese lugar antes, como si cada paso estuviera marcado en su memoria. Y eso fue lo que empezó a cambiarlo todo. Porque en ese momento ya no se trataba solo de lo que decía, se trataba de lo que podía demostrar. El terreno parecía completamente normal a simple vista. No había nada que llamara la atención, ni nada que hiciera pensar que en ese lugar pudiera haber ocurrido algo fuera de lo común. Pero él no dudaba al avanzar. Lo hacía con una seguridad inquietante, como si no necesitara orientarse, como si ya supiera exactamente a dónde se dirigía. Los investigadores lo seguían a cierta distancia, atentos a cada movimiento, dejando que fuera él quien marcara el camino sin intervenir en ningún momento. Hasta que finalmente se detuvo y señaló un punto concreto del suelo, algo que, para cualquiera, habría pasado completamente desapercibido. Durante unos segundos, nadie reaccionó de inmediato, pero la tensión ya estaba ahí, porque todos entendieron lo mismo sin necesidad de decirlo en voz alta. Si estaba diciendo la verdad, lo que iban a encontrar iba a cambiarlo todo. Comenzaron a excavar con cautela, casi esperando no encontrar nada, como si una parte de ellos necesitara que todo fuera un error, aunque esa posibilidad fue desapareciendo poco a poco. A poca profundidad apareció la primera señal, algo que no debería estar allí, y después otra, y otra más, hasta que ya no hubo ninguna duda. Lo que había contado era real. El caso dejó de ser una sospecha para convertirse en una certeza, y lo más inquietante no era solo lo que estaban encontrando, sino la forma en la que él reaccionaba ante todo aquello. No mostraba incomodidad ni evitaba mirar, tampoco intentaba apartarse, simplemente observaba como si aquello no tuviera nada que ver con él. Los investigadores continuaron trabajando durante horas, descubriendo más de lo que esperaban y confirmando que aquel no era un caso aislado, sino solo una parte de algo mucho más grande. Y fue en ese momento cuando todo cambió de verdad, porque si ese lugar era real, tenía que haber más. A partir de ese momento, la investigación dejó de centrarse en un solo lugar y comenzó a expandirse, siguiendo cada punto que él mencionaba y cada ubicación que parecía formar parte de una misma historia. Lo que al principio había sido una comprobación puntual, empezó a convertirse en algo mucho más grande, algo que crecía con cada nueva declaración y con cada sitio que señalaba sin dudar. Los investigadores comenzaron a trasladarlo a diferentes zonas, no solo dentro del mismo país, sino también en lugares donde, hasta ese momento, nadie había conectado los casos entre sí, y en cada uno de ellos ocurría lo mismo. Él caminaba con seguridad, se detenía en un punto concreto y volvía a señalar el suelo, repitiendo el mismo comportamiento sin mostrar ninguna duda. Aquello dejó de parecer una coincidencia muy pronto. Se convirtió en un patrón claro, un patrón que no solo confirmaba lo que decía, sino que ampliaba la magnitud del caso a un nivel
que nadie había imaginado al principio, porque ya no se trataba de un solo lugar ni de unas pocas víctimas, sino de algo que había cruzado fronteras y que llevaba años desarrollándose sin que nadie lograra verlo en su totalidad. Cada nueva localización añadía una pieza más, y con cada pieza la historia se volvía más difícil de asumir, más complicada de encajar dentro de cualquier explicación razonable. Los equipos que trabajaban en el caso empezaron a darse cuenta de que no estaban frente a un escenario común, que lo que tenían delante superaba cualquier referencia que pudieran tener hasta ese momento. Y mientras todo eso ocurría, él seguía hablando, sin presión, sin dudas, como si no hubiera nada que ocultar, como si todo aquello formara parte de algo completamente normal para él. Ese detalle, más que cualquier otra cosa, fue lo que empezó a inquietar de verdad a quienes lo escuchaban, porque no era solo lo que decía, sino la forma en la que lo hacía. No había arrepentimiento, no había miedo, solo una calma constante que resultaba imposible de ignorar. Y fue entonces cuando empezó a surgir una pregunta distinta. No cuántos lugares había, sino cuántos más quedaban por descubrir. A medida que la investigación avanzaba, dejó de ser solo una cuestión de lugares y empezó a centrarse en él, en su forma de pensar, en la manera en la que describía todo lo que había hecho sin mostrar ningún tipo de conflicto interno. Los investigadores no solo querían saber qué había ocurrido, sino entender cómo era posible que alguien actuara así durante tanto tiempo sin levantar sospechas, moviéndose entre distintos países sin dejar una señal clara. Y cuanto más hablaba, más evidente se hacía que su comportamiento no encajaba con lo que normalmente se esperaba en un caso así. No intentaba justificarse, no buscaba excusas, tampoco mostraba miedo ante lo que pudiera pasar después. Simplemente respondía, como si estuviera relatando algo ajeno, algo que no le afectaba directamente. Ese tipo de actitud empezó a preocupar a quienes lo interrogaban, porque no era solo lo que decía, sino la forma en la que lo decía, con una calma constante que resultaba difícil de explicar. En algunos momentos, incluso parecía adelantarse a las preguntas, como si supiera exactamente lo que querían saber, como si hubiera repasado todo en su mente antes de decirlo en voz alta. Los detalles que aportaba eran precisos, demasiado precisos, y eso hacía que cada nueva información fuera más difícil de ignorar, más complicada de encajar dentro de una explicación sencilla. No hablaba de impulsos, no hablaba de errores, hablaba de decisiones, de acciones repetidas, de algo que había hecho una y otra vez. Y ese fue el punto en el que los investigadores empezaron a darse cuenta de que no estaban frente a un caso convencional, sino ante alguien que había construido un patrón propio, algo que se repetía con una lógica que solo él parecía entender. A medida que analizaban su comportamiento, surgía una idea cada vez más clara, algo que no podían evitar considerar por incómodo que resultara. No se trataba solo de lo que había hecho, se trataba de cómo lo había hecho durante tanto tiempo, sin ser detectado, sin ser detenido, sin que nadie lograra verlo venir. Y eso, más que cualquier otra cosa, fue lo que terminó de definir la magnitud real del caso. Conforme la investigación avanzaba, los datos empezaron a tomar forma de una manera mucho más concreta, dejando atrás las suposiciones para convertirse en cifras y hechos difíciles de ignorar. En Ecuador, donde fue detenido,
Las autoridades lograron verificar varios de los lugares que él mismo había señalado, y en algunos de ellos encontraron restos que coincidían con desapariciones denunciadas tiempo atrás. Ese fue el punto en el que el caso dejó de ser una confesión impactante para convertirse en algo completamente real, algo que podía demostrarse sobre el terreno sin necesidad de interpretaciones. Las investigaciones continuaron y poco a poco comenzaron a aparecer más conexiones, no solo dentro de Ecuador, sino también en Colombia y Perú, donde existían reportes de desapariciones con características similares. Al cruzar la información, los patrones se hicieron evidentes: fechas, lugares y perfiles que encajaban dentro de una misma línea, como si todo formara parte de una secuencia que había pasado desapercibida durante años. En algunos casos, fue él mismo quien guió a los investigadores hasta puntos concretos, mostrando un conocimiento del terreno que resultaba imposible de fingir, señalando ubicaciones con una precisión que no dejaba margen para la duda. Ese nivel de detalle fue clave, porque permitió confirmar que no se trataba de exageraciones ni de declaraciones sin base, sino de información que podía verificarse paso a paso. Con cada nueva comprobación, el número de casos relacionados empezó a crecer, y aunque no todos pudieron confirmarse de la misma manera, la dimensión del caso ya había superado cualquier expectativa inicial. Se hablaba de decenas de víctimas verificadas y de muchas más que podían estar vinculadas, lo que convirtió la investigación en uno de los casos más impactantes de la región en ese momento. Y aún así, había algo que seguía sin encajar del todo. No en los datos, sino en el tiempo, porque todo aquello no había ocurrido en unos meses. Había sucedido durante años. Cuando los investigadores empezaron a analizar todos los casos en conjunto, se dieron cuenta de que no estaban frente a hechos aislados, sino ante una forma de actuar que se repetía con una lógica constante. No elegía al azar. Había un patrón en la manera en la que se acercaba, en los lugares que frecuentaba y en el momento en el que decidía actuar, lo que hacía que todo encajara dentro de un mismo comportamiento. Se movía en zonas donde podía pasar desapercibido con facilidad: mercados, pueblos pequeños o áreas rurales donde la presencia de desconocidos no generaba una alarma inmediata. Allí encontraba a sus víctimas, normalmente en entornos en los que la supervisión era menor y donde podía establecer un primer contacto sin levantar sospechas. No utilizaba la fuerza desde el principio, y ese fue uno de los detalles que más desconcertó a los investigadores, porque su forma de actuar se basaba en la confianza, en la cercanía, en una interacción que en apariencia no tenía nada de violento. Ese aspecto explicaba en parte cómo había logrado moverse durante tanto tiempo sin ser detectado, porque no dejaba una señal clara de peligro en el primer momento. Después, el rastro se perdía. Las desapariciones ocurrían sin testigos directos y sin indicios evidentes, lo que hacía que cada caso se investigara como un hecho independiente, sin conexión con los demás. Ese fue uno de los factores que más dificultó que alguien pudiera unir todas las piezas a tiempo. Pero había algo más. Los lugares que elegía no eran completamente aleatorios. Había una preferencia por zonas apartadas, terrenos abiertos o áreas donde el entorno facilitaba que todo ocurriera sin interrupciones, sin la presencia constante de otras personas. Eso
combinado con su movilidad entre países, creaba un escenario en el que cada caso quedaba aislado del resto, como si formara parte de historias distintas. Y esa fue, en gran parte, la razón por la que pudo actuar durante tanto tiempo sin ser detenido, porque no dejaba una secuencia visible a simple vista. Solo cuando se analizó todo en conjunto, cuando se conectaron los puntos y se observaron los detalles desde una perspectiva más amplia, fue posible entender que no se trataba de coincidencias. Se trataba de un patrón. Un patrón que había funcionado durante años. Hubo algo que empezó a llamar especialmente la atención de quienes lo interrogaban, y no tenía que ver solo con los hechos, sino con la forma en la que los contaba, con la distancia que parecía mantener frente a todo lo que había ocurrido. No hablaba con dudas ni con vacilaciones. Tampoco mostraba señales de presión, y eso hacía que cada respuesta sonara más fría de lo que cualquiera habría esperado en una situación así. En algunos momentos, incluso parecía cómodo, como si el entorno no le afectara, como si lo que estaba diciendo no tuviera el peso que realmente tenía. Ese tipo de actitud fue lo que llevó a los investigadores a observarlo con más atención, no solo para confirmar lo que decía, sino para intentar entender qué había detrás de ese comportamiento. Porque no se trataba únicamente de un caso con muchas víctimas, sino de alguien que parecía no percibirlo de la misma manera que el resto. En varias ocasiones, sus respuestas incluían detalles que no eran necesarios, información que no se le había pedido y que, aún así, añadía con una naturalidad difícil de explicar. Eso hacía que cada conversación se volviera más inquietante, no por el contenido en sí, sino por la sensación constante de que estaba describiendo todo desde una perspectiva completamente distinta. No hablaba de errores ni de impulsos, tampoco de situaciones fuera de control, sino de acciones que parecían seguir una lógica interna, algo que se repetía sin que él lo cuestionara. Ese fue uno de los puntos que más preocupó a quienes analizaban el caso, porque indicaba que no se trataba de hechos aislados, sino de algo que había formado parte de su comportamiento durante mucho tiempo. A medida que avanzaban los interrogatorios, esa impresión se fue consolidando, hasta el punto de que dejó de ser una percepción para convertirse en una característica clara de su forma de actuar. Y fue entonces cuando la investigación dejó de centrarse solo en los hechos para empezar a plantearse otra cuestión mucho más compleja. No solo qué había hecho, sino por qué lo había hecho. Durante tanto tiempo, hubo algo que empezó a llamar especialmente la atención de quienes lo interrogaban, y no tenía que ver solo con los hechos, sino con la forma en la que los contaba, con la distancia que parecía mantener frente a todo lo que había ocurrido. No hablaba con dudas ni con vacilaciones. Tampoco mostraba señales de presión, y eso hacía que cada respuesta sonara más fría de lo que cualquiera habría esperado en una situación así. En algunos momentos, incluso parecía cómodo, como si el entorno no le afectara, como si lo que estaba diciendo no tuviera el peso que realmente tenía. Ese tipo de actitud fue lo que llevó a los investigadores a observarlo con más atención, no solo para confirmar lo que decía, sino para intentar entender qué había detrás de ese comportamiento. Porque no se trataba únicamente de un caso con muchas víctimas, sino de alguien que parecía no percibirlo de la misma manera que el resto. En varias ocasiones, sus respuestas incluían detalles que no eran necesarios,
información que no se le había pedido y que, aún así, añadía con una naturalidad difícil de explicar. Eso hacía que cada conversación se volviera más inquietante, no por el contenido en sí, sino por la sensación constante de que estaba describiendo todo desde una perspectiva completamente distinta. No hablaba de errores ni de impulsos, tampoco de situaciones fuera de control, sino de acciones que parecían seguir una lógica interna, algo que se repetía sin que él lo cuestionara. Ese fue uno de los puntos que más preocupó a quienes analizaban el caso, porque indicaba que no se trataba de hechos aislados, sino de algo que había formado parte de su comportamiento durante mucho tiempo. A medida que avanzaban los interrogatorios, esa impresión se fue consolidando hasta el punto de que dejó de ser una percepción para convertirse en una característica clara de su forma de actuar. Y fue entonces cuando la investigación dejó de centrarse solo en los hechos para empezar a plantearse otra cuestión mucho más compleja. No solo qué había hecho, sino por qué lo había hecho durante tanto tiempo. Cuando el caso llegó finalmente a los tribunales en Ecuador, la magnitud de lo que se había descubierto ya era evidente, no solo por las declaraciones, sino por las verificaciones que se habían podido realizar en distintos puntos del país. Las autoridades lograron confirmar decenas de casos relacionados directamente con los lugares que él había señalado, algo que permitió construir una base sólida para el proceso judicial, aunque desde el principio quedó claro que no sería un caso convencional. La legislación ecuatoriana de la época tenía límites muy concretos en cuanto a las penas máximas, y eso condicionó de forma directa el resultado del juicio, independientemente de la magnitud de los hechos. Fue condenado a la pena máxima permitida en ese momento en Ecuador, que rondaba los 16 años de prisión, una cifra que, para muchos, resultaba difícil de aceptar teniendo en cuenta todo lo que se había demostrado durante la investigación. Ese detalle generó un fuerte impacto, no solo dentro del ámbito judicial, sino también en la opinión pública, porque la diferencia entre la gravedad del caso y la duración de la condena era evidente. Durante el proceso se consideró su estado mental y aunque se realizaron evaluaciones para determinar su responsabilidad, finalmente fue declarado imputable, lo que permitió que la condena se aplicara dentro del marco legal existente. Aún así, el caso no terminó ahí. Tras cumplir su condena en Ecuador, fue trasladado a Colombia, donde permaneció bajo custodia durante un tiempo adicional, aunque sin llegar a enfrentarse a un proceso judicial tan amplio como el que había tenido lugar anteriormente. Y fue entonces cuando ocurrió algo que terminó de convertir este caso en uno de los más inquietantes de la región. En 1998, después de años de prisión, fue puesto en libertad. No por falta de pruebas, no por una revisión del caso, sino porque la legislación vigente en ese momento no permitía mantenerlo encarcelado por más tiempo. Ese fue el momento en el que el caso dio un giro definitivo, porque a partir de entonces dejó de haber certezas. No se supo con claridad a dónde fue, no se tuvo constancia oficial de su paradero, y desde ese punto todo se convirtió en incógnita. Algunas fuentes señalaron que podría haber permanecido en Colombia durante un tiempo, otras apuntaban a posibles movimientos fuera del país, pero ninguna de esas versiones pudo confirmarse de forma concluyente. Y esa falta de información es lo que mantiene el caso abierto en cierto sentido, no desde el punto de vista legal, sino desde la incertidumbre. Porque,
A diferencia de otros casos, aquí no hubo un cierre definitivo. No hubo un punto final claro. Solo un momento en el que dejó de saberse qué ocurrió después. Hay casos que terminan en un juicio, otros terminan en una sentencia, pero hay algunos que no terminan nunca, porque aunque exista una resolución oficial, siempre queda algo sin responder, algo que no encaja del todo y que sigue generando la misma inquietud con el paso del tiempo. Este es uno de ellos. No por lo que se demostró, ni por lo que se pudo reconstruir, sino por todo aquello que quedó fuera, por todo lo que nunca llegó a aclararse y que, incluso hoy, sigue siendo imposible de cerrar por completo. Porque cuando una historia alcanza ese nivel, deja de ser solo un caso. Se convierte en una referencia, en algo que se analiza, que se estudia y que, aún así, nunca termina de entenderse del todo. Y quizá lo más inquietante no es solo lo que ocurrió, sino el hecho de que, en algún momento, simplemente dejó de saberse qué pasó después. Si has llegado hasta aquí, gracias por escucharnos. Suscríbete al canal y deja tu like si quieres más historias como esta, porque este tipo de contenido solo puede seguir creciendo si hay gente interesada en conocerlo sin filtros. Y si conoces algún caso real de tu pueblo o de tu ciudad, algo que la gente comenta en voz baja y que nunca se ha explicado del todo, puedes dejarlo en comentarios, porque muchas de esas historias merecen ser contadas, investigadas y compartidas para que todo el mundo pueda conocerlas. Esto es Sombra Negra Oscura. Buenas noches. Adiós.